Yo les vengo a comentar un poco la visión, efectivamente, de la implicancia legal muy concreta y en particular relacionada con el tema de lo que he venido en su momento desarrollando, ¿no? En función del actual hacia atrás, ¿no? De hecho, estaba en UGI, la Oficina de Electrónico, hasta febrero, y antes en RENIEC. Así que creo que quizás aportar alguna visión, por lo menos en el uso de los mecanismos de autenticación, pero también cómo esto, desde la perspectiva del Estado, viene siendo apoyada con una política que se viene desplegando también de manera progresiva en el ámbito nacional. Bueno, esto ya lo dijeron, así que lo vamos a pasar para no hacerlo tan evidente, ¿no? Dentro del ámbito del Estado, básicamente se cuenta a la fecha con una estrategia de modernización de la gestión pública dentro de la cual la política nacional del gobierno electrónico es un eje transversal de la política nacional de modernización del Estado peruano. Esto supone en buena cuenta entonces que existen por lo menos dos políticas directamente vinculadas con el quehacer de la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la gestión pública. Concretamente en el ámbito de la política nacional del gobierno electrónico, que efectivamente está vigente a la fecha, tiene dos quizás de los elementos estratégicos más importantes vinculados con este tema que acabamos de comentar. Uno tiene que ver el tema de los e-servicios, o los servicios electrónicos, los servicios digitales, ya veremos cómo queda el nombre luego, la interoperabilidad, y todo ello articulado en torno al uso de la identidad digital y el apoyo al empleo de firmas y certificados digitales en el ámbito público. Ese es el gran marco en el que nos estamos desarrollando en el ámbito del Estado y que efectivamente, ya lo exponía anteriormente Leonardo, esto se recoge también como parte de la Ley de Historia Clínica Electrónica. Un tema de disquisición de pronto conceptual, ¿no? En el ámbito más amplio que es la información y conocimiento, dentro del cual encontramos no solamente el tema de gobierno electrónico, sino comercio electrónico también, que vamos a dejar ahí de momento, y cómo este tema se comienza a tratar desde la perspectiva de la adopción de tecnología de la información en la administración pública y en concreto ahora hablando del tema de salud, donde también no solamente es el tema de poder incorporar tecnología y por tanto procesarla electrónicamente, sino prestar o brindar algún tipo de servicio. Muy particular en este caso, por cierto, vinculado con el tema de la salud y vinculado con el tema del uso de la historia clínica electrónica, que ya lo exponía hace un momento Leonardo. Y aquí la gran pregunta, quizás como para poder entrar en debate luego, seguramente luego nuestro querido amigo Eric Iriarte nos va a decir si eso o no, o de qué va el tema. ¿Historia clínica electrónica o digital? Ya había hecho una mención también Leonardo al concepto, yo recojo el de la ley, y nos habla de lo que es la historia clínica electrónica, ¿no? He resaltado efectivamente el tema del refrendo con firma digital y algunas de las características que también mencionó Leonardo: seguridad, integridad, confidencialidad, para mencionar los componentes del lado de seguridad de la información, autenticidad, integridad, eventualmente confidencialidad, incluso también si utilizamos cifrado adicional, conservación y disponibilidad. Lo que finalmente tenemos es que el hecho de que el procesamiento electrónico, desde mi perspectiva de la historia clínica, no la convierta en tal. Es un tema conceptual, es cierto, pero trae su importancia luego, ya lo veremos. Sino que esta se convierte en dígitos, en ceros y unos, y finalmente esta es en buena cuenta una historia clínica digital. Muy bien, es una gran idea, pero el tema es: ¿y cómo aseguramos el contenido? ¿Qué tecnología tenemos disponible? ¿Cuál es el marco legal? Dos disposiciones básicamente de la ley tienen que ver con este tema, ¿no? La final octava, la final séptima. En la final octava tenemos primero autenticación, que ya lo mencionaba también hace un momento Leonardo, que tiene que ver con saber efectivamente que quien firma es quien dice que es. Y el tema de integridad, esto es poder saber si una información almacenada digital
digitalmente ha sido modificada o no desde el momento en que fue suscrita digitalmente. Y como consecuencia del marco legal existente, podamos evitar el desconocimiento de dicho acto, lo que se conoce efectivamente como el no repudio, pero es una consecuencia de los actos anteriores. La única tecnología, ya lo han mencionado también, que produce esto es la firma digital. De esto vamos a hablar luego. Y, no menos importante, la privacidad, que también la ha mencionado. Obviamente la disposición final novena nuevamente alude a la ley de firmas y certificados digitales como un mecanismo para dotar de seguridad a esto. Un artículo importante en la ley tiene que ver precisamente con las dos modalidades de autenticación que aludía inicialmente en la ley, que luego el reglamento ha incorporado y que finalmente en la disposición transitoria, ahora nos lo ha explicado Leonardo, se estaría utilizando el DNI electrónico. Y básicamente estos dos eran, primero, los servicios de prestación de servicios de certificación digital, básicamente basados en firmas y certificados digitales, y el otro, la posibilidad de poder realizar la verificación en línea. Ahí siempre me quedó la duda, yo no sé si era porque querían hacerlo vía biometría, vía verificando directamente la identidad de la persona, pero que finalmente creemos que nos estamos decantando más por el primero que por el segundo. Un tema importante antes de entrar solamente al tema de firmas y certificados digitales. Existen, digamos, como factores de autenticación de la identidad, mecanismos como algo que el usuario posee, que en este caso, ya lo mencionaba Leonardo, es el DNI o un dispositivo criptográfico, algo que el usuario conoce, que es la contraseña o el PIN de acceso para los certificados digitales que estarían contenidos en este dispositivo, y algo que el usuario es, la biometría, alguna característica física de nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Se dice que para poder alcanzar un mínimo de seguridad, mínimo de robustez de seguridad, se deben utilizar como mínimo dos de estos tres factores. Ya les adelantamos, si utilizamos, por ejemplo, un DNI electrónico, estaríamos utilizando al menos 2 de 3, con lo cual tenemos un mínimo de seguridad para poder autenticar a una persona, es decir, saber que esa persona es quien dice que es, y además firmar digitalmente. Podríamos incluso utilizar los 3, con lo cual tendremos el máximo nivel de seguridad en un sistema. Va a depender mucho de cómo se desarrolle, cómo se implemente, en qué niveles y bajo qué características simplemente, digamos, los 3, si hay necesidad, por supuesto. Un gráfico muy rápido, este gráfico, de una norma que lleva ya 16 años de vigencia, la Ley de Firmas y Certificados Digitales. Uno de los padres de la norma lo tenemos aquí sentado, el doctor Eric Iriarte. Trabajó esta norma en el año 2000. Su desarrollo y posterior implementación ha tomado un buen tiempo, tanto en su segundo como en su tercer reglamento vigente, y que finalmente ha dado pie a que ahora tengamos este mecanismo. Pero ¿de qué va la firma digital? ¿Qué cosa es este mecanismo? ¿De qué sirve? ¿Cómo la ley lo toca? Esta norma, basada a su vez en su momento en las disposiciones de las Naciones Unidas, adopta finalmente el enfoque de doble nivel, por el cual asigna un umbral muy bajo de requisitos a determinadas firmas electrónicas, y cualquier firma electrónica lo es, como un login, ¿no? Como una firma manuscrita digitalizada puesta sobre un documento electrónico, siempre que las partes se hayan puesto de acuerdo para poder efectivamente transar sobre ello. Ya veremos después si eso puede probarse o no y la dificultad que ello supone, ahí viene el gran detalle. Y aquellas que se les asigna un mayor efecto jurídico y sobre las cuales finalmente nosotros podemos decir que esa efectivamente es la que equivale de manera funcional con una firma manuscrita, y es las que se generan dentro de lo que nuestra organización, en nuestro país,
se denomina la infraestructura oficial de firma electrónica. Esto que les estoy hablando y que actualmente está funcionando es lo que estamos hablando cuando hablamos de DNI electrónico, la firma, así como los prestadores que están actualmente registrados ante la autoridad administrativa competente de esta IOFE, que es el ITECOPI. Todos ellos que han pasado por los procesos de auditoría o han sido incorporados en la lista por unas normas excepcionales, ahora pueden efectivamente brindar estos servicios y poder prestar a aquellas organizaciones que así lo requieran. Uno de ellos es el DNI electrónico. El DNI, que nos acredita tanto en el mundo presencial y de toda la vida, como en el no presencial o el mundo digital, donde además podemos hablar entonces de una identidad digital. ¿Qué es lo que tiene básicamente el DNI? Y no tiene más. Comenzamos quizás a tumbar algunas cosas, ¿no? Pues en el DNI va a estar toda la vida nuestra a colores y en HD, falso. No tiene más que esto. ¿Qué tiene para empezar? Tiene las características que requiere la Organización Aerocivil Comercial Internacional para que este documento sea usado, de ser el caso, como documento de viaje en los países que se admita el DNI. Y de hecho, como en algunos países en la región nosotros ya podemos viajar con DNI convencional, pues este también. ¿Qué más tiene? Una función que permite almacenar nuestra característica biométrica, la que todos conocemos, la huella, que es con la que se puede hacer lo que se conoce como match on card o coincidencia en la tarjeta, es decir, verificar directamente contra la tarjeta y contra la huella que esa persona es quien dice que es. Hace no mucho acaban de hacer ello con las personas mayores, pensión 65, con los cuales están ya trabajando este tema, por ejemplo. Y la función de la que hemos estado conversando hace un rato, que es la de firmas, la de certificados digitales, que tienen certificados tanto de autenticación como de firma. Y no tiene nada más. Por tanto, volvemos sobre el tema, tanto en el ámbito del gobierno electrónico como en el ámbito de comercio electrónico, en su caso, los servicios y la identidad digital pueden efectivamente brindarnos tanto seguridad y confianza para el uso de las transacciones. Aquí un gráfico casi rápido ya para terminar, pues un poco la visión personal que tengo sobre el tema, tanto para comercio como gobierno, en su caso. La necesidad de poder tener efectivamente un mecanismo que nos permita aportar pruebas y dotarnos de seguridad y confianza, efectivamente lo conseguimos con firmas y certificados digitales, ¿no? Lo que se conoce en realidad como administración electrónica, comercio electrónico, si quieren decir de otra forma, y que usa firmas y certificados digitales y que permite en efecto la conservación, incluso con ciertas características adicionales, en el tiempo. Pero no debemos confundir esta conservación en el tiempo incluso con el debido archivamiento que en su caso deberá tener esta información. Esto tiene otro régimen que también deberemos observar en su caso. No todo el tiempo vamos a poder mantener seguro todo en un servidor, por más incluso que lo tengamos con firma digital, incluso si este es perdurable en el tiempo. Eso también tiene un régimen que también deberíamos estar mirando. Y en todo caso, esto aporta mucha información que debería ser en su caso, quizás con las salvedades que nos ha hecho Leonardo al principio por el tema de la información sensible que se trabaja en la historia clínica, datos para transparencia en el caso de las organizaciones públicas y también en las privadas, de ser el caso, y en los cuales hay dos ejes que debemos tener en cuenta siempre: seguridad de la información por un lado, y adoptar todos los mecanismos de seguridad de la información que se precisen, hay normas al respecto, y también tener en cuenta, ya se mencionó también, el tema de protección de datos, donde en este caso particular encontramos que esta historia clínica estará utilizando nada más y nada menos una información de tipo sensible, que está cautelada, no solamente por la ley de protección de datos, que es verdad que materializa la protección, sino que es un derecho fundamental de las personas reconocido en la Constitución. No es poca cosa. Y a modo de terminar, encontraba este gráfico que me pareció muy simpático, ¿no? Y decía algo así como que la radiografía muestra una costilla rota, dice, pero no se preocupe, ya lo hemos arreglado con Photoshop. Esto evidentemente que es algo risible
y trae a colación un tema que podría ser parte de las bromas que le hacían seguramente a Leonardo, ¿no? Con ese tema del flor. Yo quiero traer otro gráfico a colación. Y este otro gráfico trata de ponerse en un evento de hace varios siglos atrás, en el cual hacía su aparición la imprenta y al cual no muchas personas quizás le prestaron la atención debida. Y miren ustedes qué les voy a decir, que no vamos a contar entre nosotros todo lo que cambió la imprenta, ¿verdad? Finalmente, hablamos todos ahora de transformación digital. Hablamos del poder que tiene la tecnología para poder usarla, tanto en las organizaciones como por las personas. Pero que pocos quieren ser los primeros, pero todos quieren ser exitosos. Hay que dar el paso, hay que apoyar el esfuerzo. Agradezco al Colegio Médico esta oportunidad, agradezco el apoyo que le vienen dando a este tema. Y enhorabuena, sigamos adelante. Muchas gracias. Profesión, cualquiera. Mi padre es arqueólogo, mi mamá es especialista en folclore. Llega a ciertos niveles de desarrollo profesional, a costumbres profesionales, a reglas profesionales. Piensan que sus reglas no tienen otras reglas posibles. Es decir, los médicos hacen unas historias clínicas de esta manera y de esta manera se tendrían que mantener. Y de pronto viene alguien que levanta la mano y dice, ok, pero la privacidad de la gente, y comienza a hablar de datos sensibles. Cuando hablo con varios médicos, cuando tú le hablas de datos sensibles, la sensibilidad del dato, la información es diferente en conceptualización jurídica que en conceptualización médica. Lo sensible está más preocupado por el paciente, por la relación del médico con el paciente. La sensibilidad para el mundo jurídico en protección de datos personales está enfocado en aquello que te puede discriminar, del artículo 323 del Código Penal. Ese es su foco. Si el tema no te puede discriminar, puede ser no sensible y común y corriente, pero para un médico puede ser un tema de suma importancia, como algún dato relevante en la historia clínica. El tema de privacidad tiene una relevancia especial porque el Perú desde hace 5 años tiene ley de protección de datos personales. No teníamos antes de ley de protección de datos personales, entonces muchas de las construcciones que se han venido haciendo en planes de salud, en temas de salud, ligados a temas de sensibilidad de datos o protección de datos o relevancia o no relevancia de datos confidenciales o no, sobre todo en temas médicos, no ha sido dado desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista fundamentalmente médico. Porque los temas de privacidad no eran entendibles al nivel que llevó la ley de datos personales, diciéndole resultan de datos sensibles, los datos de hábitos personales, los hábitos de salud, las biometrías y similares. Cuando un sistema que tiene sus reglas se le incorporan reglas jurídicas posteriores, comienzan a entrar en conflicto. ¿Quiénes tienen derecho a acceder a mis datos? Evidentemente yo soy el titular de los datos, pero también lo tiene que tener el médico. Pero si mi historia clínica luego me voy a otro hospital por algún motivo, ¿hasta qué nivel va a tener acceso a esta historia clínica? Hablaba Leonardo los datos básicos mínimos, de datos más complejos. Si estás dentro del sistema de salud y todo está dentro del sistema público de salud, ¿por qué habría alguna restricción de algunos datos si es la misma plataforma de salud? Por más de que sea el hospital del costado, que es el que estoy atendiendo. O si estoy atendiéndome solamente en el sistema privado y en algún momento tengo que entrar al sistema público, ¿dónde están los mecanismos de interoperabilidad? Es otra palabrita que van a comenzar ahí. Los abogados me encanta cambiarle el significado a las palabras. No, la interoperabilidad es cómo hago que dos sistemas paralelos conversen, por más de que no sean necesariamente escritos en el mismo lenguaje o en el mismo sistema. El translator de Google. Imagínense eso. El translator de Google es nuestro sistema de interoperabilidad para que todos puedan conversar y más o menos se puedan entender. Vuelvo a mi tema. Si el tema es que yo tengo mi información en el sector privado que tiene unos niveles y estándares de calidad basados en alguna norma, cuando pasan al sector público, porque yo me voy a tener un sistema público, ¿qué datos se van a transferir o no? Cuando además no tienen el mismo sistema de protección de firmas digitales o firmas electrónicas. Porque el sistema de RENICE, el sistema de historias, funcionalmente debería aplicarle a todos, públicos, privados, militares o cualquier otro sistema médico.
Pero si cada cual tiene su propio sistema de resguardo de información, ¿cómo se van a trabajar los diversos sistemas de información? Y volvemos a caer en el tema de interoperabilidad. Las redes implementadas para historia clínica y para el repositorio nacional, porque más que un registro, es un gran repositorio de los sistemas donde puedan estar, tiene que enfocarse de que no todos los sistemas de seguridad de la información van a ser los mismos. Entonces vamos a tener diferencias en los sistemas técnicos de implementación. ¿Y cuál es la problemática jurídica? Que mientras que para el sector público es obligatorio utilizar la firma digital, de acuerdo a la ley de firma digital, 16 años cumple justo en estos días, para el sector privado no es así. El sector privado puede funcionar con una norma que se dio días después, hace 16 años, que se llama manifestación de la voluntad por medios electrónicos, o el artículo 141A del Código Civil, que no pasa por la infraestructura nacional de firmas digitales, pero que le permite a la gente manifestar su voluntad de entregar su autorización para una historia clínica haciendo un cheque en una plataforma cualquiera. Claro, pero eso es meramente privado, mientras que para el ambiente público sí vas a requerir de una firma digital porque hay una exigencia de la infraestructura nacional de claves públicas coordinada por el MIT. Discusiones bizantinas. ¿Por qué el legislador hizo en la misma semana o en el mismo mes una norma para el sector público y una norma para el sector privado? Porque la norma de firmas nunca se pensó para el sector público. La norma de firmas fue pensada y diseñada para temas privados y relacionados al comercio electrónico, que no funcionó como se esperaba la norma y terminó funcionando adecuadamente por el sistema de gobierno electrónico, que es mucho el trabajo que ha hecho el doctor Vélez durante años. Esa diferencia o ese rompimiento de modelos entre público y privado termina siendo problemático el tema de interoperabilidad de campo, no la norma. Perú es uno de los países que mayor cantidad de normativas sobre todos los temas digitales tiene. Tenemos alrededor de 2000 normas mapeadas desde el año 69, cuando se mayor las primeras computadoras estas para el Banco Central y similares. Tenemos regulaciones de más de 89 organismos públicos que se superponen unas con otras en más de 116 temas, incluyendo historias clínicas, incluyendo telesalud, incluyendo protección de datos personales, interoperabilidad y similares, muchos de los cuales tienen que verse implementados en este momento. Dos temas, y con esto acabo las reflexiones iniciales, como me dijeron que era mesa redonda. La primera tiene que ver con que se están implementando hospitales en todos los lugares. Se están implementando hospitales, pero no se están implementando profesionales, es decir, no están apareciendo suficiente cantidad de profesionales. Entonces estás implementando hospitales con equipos radiológicos, pero no hay quien revise la radiografía que sale, o quien la tome siquiera. Mucho del proyecto de telesalud está enfocado en la posibilidad del uso de la tecnología, mezclado, que no está aislado de esto. Otra cosa que debemos entender es que esto no son cosas aisladas, no hay telesalud por un lado, historia clínica por la otra, por el otro uso de imágenes o análisis de imágenes usando tecnología. Son todas partes del mismo paquete, incluyendo interoperabilidad y firma. Los temas de telesalud son tan relevantes para el tema de historias clínicas porque una de las cosas que se han descubierto es la falta de profesionales capacitados. Los tres abogados que estamos aquí en la mesa, cuando hemos estado en las universidades, y de hecho aún ahora, nunca aprendimos un curso que fuera de Derecho Informático o Derecho de Nuevas Tecnologías. Solo hemos tenido que aprender en la cancha. Bueno, aún ahora hay muchos abogados que salen sin aprender estos temas. Lo mismo ocurre con los médicos. En la carrera médica no hay un uso de implementación de TICs en la currículum como tal, o enseñanza a través de tecnología, o uso de tecnología, o un curso que se llama historias clínicas electrónicas. Debería haber, esa es una de las primeras preguntas que deberíamos comenzar a hacer. Esta nueva generación tiene que salir ya con estas capacidades, porque si seguimos hablando solo de tecnología, la tecnología se resuelve fácil, es lo más fácil de resolver. El problema son el desarrollo de capacidades en la gente para que use esa tecnología. Y el último punto tiene que ver con la confianza de la gente. Todos ustedes, supongo, tienen Facebook. ¿Sí? ¿Hay alguien que no tenga Facebook?
abogado. Todos han abierto una cuenta de Facebook. De Facebook es gratis. ¿Sí? Claro, pero tú además pones qué película fuiste a ver, qué película te gustó, que si te gustan nuestros jueguitos, ves tales videos, te va formando como un perfil de ti. Pero cuando abres tu Facebook, te dice, estas son las condiciones que tú pones a aceptar, aceptar, aceptar. Nadie lee las condiciones del Facebook. Lo que me temo es que ocurra lo mismo con temas de historias clínicas electrónicas. Que la gente no sabe claramente cuáles son sus derechos en temas de datos personales, que no entienda claramente cómo va a hacer la verificación o validación de su historia cuando él todavía no tiene un DNI electrónico, sino solamente lo tiene el médico. Cuando le diga al médico, mira, tú tienes que en esta pantallita poner aceptar, 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 y probablemente no sepa qué es lo que dice en el aceptar, 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 porque lo que él quiere es el servicio médico. Entonces tenemos más obligaciones que simples respuestas. Y parte de esas obligaciones es enseñarle a la gente, a los pacientes, el día a día, decirle, explicarle, oye, lo que estás haciendo implica esto. ¿Dónde está el desarrollo de divulgación, de informe, de trabajo con la gente para explicarle cuáles son sus derechos, qué puede quitar, qué no puede quitar? Este esquema que decía de datos simples, los datos complejos, una madre por A o por B, si tuvo que retirar un aborto, ¿cómo va a ser el sistema para decir esto no quiero que aparezca o esto solamente quiero que aparezca si lo ven en tal clínica o en tal otra no? De pronto las preguntas comienzan a ocurrir cuando el usuario, que es el más astuto de todos, comienza a aplicarse a este tipo de cosas. El problema no es jurídico, y se lo digo de entrada, las normas están ahí. El problema no es técnico, porque la tecnología lleva varios años allá atrás. El problema es el desarrollo de capacidades en los usuarios, por un lado, pacientes, y el otro lado, el desarrollo de capacidades de los médicos, ustedes, en utilizar las tecnologías de una manera adecuada y no creer que la tecnología, o como decían algunos, que el aprendizaje de cierta magia era capaz de controlar al resto de que no sabemos la magia. La ciencia no es más que un poco de magia aplicada. Entonces, ustedes tienen más responsabilidades ahora con estas tecnologías que antes. Muchas gracias. Exposiciones y disertaciones sobre este tema. Yo me preguntaba, ok, ¿y cuál es acá el punto o la problemática o lo que se podría suscitar como problema dentro del ámbito legal? El artículo 2 de la Constitución habla sobre la protección que toda persona tiene derecho a que, y menciona en el inciso 6 a que la información que sea transmitida, a que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. ¿Cuánta problemática va a traer esto si no se interpreta debidamente este inciso 6 del artículo 2 de la Constitución? Que no se suministre información. Claro, el propietario va a ser el paciente y es el que le va a autorizar al médico, al representante o a quien él designe para que pueda entrar a esa información que él está autorizando. Si esa información que el paciente mismo autoriza, manifiesta de que lo ha hecho obligado, por dolo, que no tenía el total conocimiento del tema, que distorsionó el derecho que tenía, que no fue bien informado, que no leyó las condiciones, que no leyó debidamente lo que le estaba transmitiendo la clínica o el servicio médico o las distintas entidades, él va a decir, fui engañado, y va a presentar alguna acción, alguna garantía, porque cree que va a haberse vulnerado sus derechos. Esto lo transmito y lo comunico a ustedes porque pienso en toda la realidad del Perú. En distintos lugares, los más remotos, los más alejados del Perú, el conocimiento jurídico que tienen es mínimo. El conocimiento incluso de cómo es que la información o la historia clínica manuscrita, en caso fuera
publicada o conocida por terceros sin su autorización, muchas veces estas personas no saben qué acciones tienen que tomar para que esa información sea protegida. Si no tienen un conocimiento a estas alturas, sin que esa implementación se dé del todo, cuando esta implementación, según lo proyectado, se dé de manera total en 2021, a esta persona le va a resultar sumamente difícil el poder comprender esta implementación en su totalidad, y también le va a resultar difícil las acciones que va a poder tomar para proteger toda su información. Incluso, y lo comento como asesor legal del Colegio Médico, digo, ¿cuántos médicos van a ser realmente denunciados por faltamiento ético o al reglamento o al código de ética agregado a este tema digital por un comportamiento indebido? Esto, si no se da un conocimiento acertado, correcto e integral, va a generar una serie de problemas en muchos médicos que se van a ver, digamos, de pronto inmersos en una serie de denuncias presentadas por los pacientes porque dijeron: esta información tú no tenías por qué acceder a ella. Sí, yo te la permití, pero no en su totalidad. Entonces, como bien han mencionado acá los abogados, no es tanto un problema legal, sino de las normas ya están. El tema es, okay, ¿cómo hacemos para que esta implementación se dé de una manera correcta, adecuada y eficaz, de tal manera que no genere una excesiva carga legal o procesal en los juzgados, en el caso concreto en el Colegio Médico de Lima y del Perú, frente a toda una serie de ola de denuncias que pueda presentarse cuando un paciente crea que ha sido totalmente violado su derecho a la confidencialidad cuando autorizó la información a un médico. Tú no me trataste, tú no fuiste la persona que tenía, yo no te autoricé a ti, autoricé a otro médico. Yo veo este tema de la implementación muy buena, acertada, pero en ese punto del deber de la confidencialidad y el derecho que tenemos a la confidencialidad puede verse afectada por el desconocimiento que puedan tener los pacientes sobre su aplicación o por no la debida implementación en el ámbito nacional.